Tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta tarde, mis hermanos, estaremos beneficiándonos de un tema muy bonito. Miren, si gustan tomar nota del tema es liberados de un mundo de oscuridad. Nuestro hermano César González, que nos visita de la congregación Salampar, va a disertar este discurso. Hermano González, tiene nuestra atención. Estaría de acuerdo de que algunas veces las cosas no son como parecen. Bueno, hermanos, déjenles pongo un ejemplo. Corre el año 1912. El mundo entero está hablando de un logro sin precedentes. Se dice que esto es la mayor creación de la ingeniería humana. Un barco de acero, lujo y también tecnología. El barco más grande jamás construido, con más de 2.200 personas a bordo. Todo el mundo confía plenamente en su fuerza. Y hay algunos que incluso dicen que ni Dios podría hundirlo. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Claro, estoy hablando de la historia del Titanic. Hermanos, si por favor ponemos la primera imagen. La música aún sonaba. Las luces brillaban y de pronto, en medio de toda esa oscuridad, el barco que todos creían invencible comenzó a hundirse. Gritos, caos y desesperación. Miles confiaron demasiado en lo que parecía seguro. Muchos no escaparon, no porque no hubiera advertencias, sino porque tenían demasiado confianza en lo que parecía estar seguro. Y, lamentablemente, pagaron con su vida. Hoy, hermanos, vamos a usar esta historia real, ¿verdad?, como ilustración de algo aún mucho más serio, ¿verdad? Este mundo moderno, que a los ojos de muchos parece estar fuerte, ¿verdad?, estable y avanzado, también se dirige hacia una gran tragedia. Pero nuestro Dios Jehová ha provisto una luz, que puede liberarnos, ¿verdad?, de esta oscuridad antes de que sea demasiado tarde. Gracias por la imagen, hermano. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve acordarnos del Titanic? Bueno, nos ayuda porque así como muchas personas pensaban que estaban seguras en ese barco gigante, igualmente millones de personas piensan que están en este mundo confiable y fuerte. Muchas personas consideran iluminado el mundo moderno, ¿verdad? ¿No es cierto? Vemos mejores condiciones de vida, medios de transporte, comunicaciones y también servicios médicos. Lo que en el siglo XIX parecía una magia inalcanzable se ha convertido en una realidad en nuestros tiempos. Miren, les voy a poner un ejemplo. En una sola generación, la gente pasó de manejar estos carros, hermanos, si por favor ponen la imagen. Este es un carro Ford modelo T, ¿verdad? Es un carro antiguo. Bueno, hermanos, la humanidad ha pasado de manejar estos carros a esto, hermanos, si por favor ponemos la siguiente imagen. Impresionante, ¿verdad? De manejar esos carros Ford modelo T a tener un medio de transporte capaz de llegar a la luna y contemplar imágenes del primer hombre en la luna en su televisión a todo color. Y hermanos, estos avances tecnológicos sabemos que siguen pasando, ¿verdad? Se sigue investigando en campos como la medicina, la agricultura, la ciencia y también la tecnología. Pareciera que este mundo está muy avanzado, ¿verdad? E incluso vamos por un buen camino. Pero ¿de verdad es esto una realidad? Pues fíjense, hermanos, los hechos demuestran que el mundo moderno se halla en oscuridad. Muchas gracias por la imagen, ¿no? Aunque la luz del mundo brilla mucho por fuera, por dentro sabemos que hay una oscuridad muy profunda.
Bueno, pues ¿a qué me refiero? Hoy en día lo que hace unas décadas se escandalizaba, ahora sabemos que se celebra. Lo que antes se llamaba mal, hoy se viste de bien. El mundo le aplaude más a la oscuridad que a la luz. Y miren, hermanos, la Biblia ha predicho todo esto lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, que los invito a que me acompañen, por favor. Ahí en sus Biblias a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, si ya lo tienen, dice lo siguiente. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción en Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Hermanos, ¿verdad que todo esto lo que acabamos de leer lo estamos viendo hoy en día? Aquí menciona que en nuestros tiempos habría personas amadoras de sí mismas, ¿verdad? Amantes del dinero, altaneras, desobedientes a los padres, sin amor natural, sin autocontrol, son amantes de los placeres más que de Dios. Voy a parar la cuenta, o si no se me van a acabar los dedos, ¿verdad? ¿Acaso no describe todo esto perfectamente lo que hay en este mundo? Hoy en día vemos inmoralidad sexual básicamente por todos lados. Vemos deslealtad en los matrimonios, pérdida de amor hasta por la propia familia, falta de respeto, incluso hasta por la vida humana. Una búsqueda totalmente desenfrenada de placeres y diversiones. Incluso hasta los propios gobiernos, redes sociales, noticias, todos promueven esta forma de actuar y de pensar. Y parecen estar muy iluminados, pero en realidad, hermanos, están muy profundamente confundidos. El mundo entero está lleno de estas ideas confusas y hasta cierto grado contradictorias, ¿verdad? Como el ateísmo o la teoría de la evolución, ¿verdad? O las filosofías humanas que solo alejan a las personas de Dios. Miren, hermanos, la Biblia también nos advierte de toda esta confusión que hay aquí en la tierra, ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 8, que los invito a que me acompañen. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Tengan cuidado para que nadie los atrape con filosofías y razonamientos falsos y vacíos que están basados en tradiciones humanas, en las cosas elementales del mundo y no en Cristo. Muchos, como acabamos de leer, han cerrado completamente su mente a Dios. Rechazan la Biblia porque dicen que es un libro anticuado, ¿no es cierto? Lo asocian con la religión falsa que hay básicamente por todos lados del mundo. Y hacen todos estos prejuicios sin saber que la Biblia sí tiene sabiduría verdadera. Otros simplemente aceptan supersticiones o mitos o simplemente dicen que viven a su manera sin ninguna guía espiritual. ¿Y en cómo ha resultado todo esto? Bueno, en el que el mundo está más dividido que nunca, más violento y lleno de tanto odio que nunca antes se había visto. El fanatismo religioso, el terrorismo, el racismo y la violencia en las calles son solo síntomas de la enfermedad que tiene este mundo. Y esa enfermedad que tiene este mundo es una oscuridad espiritual profunda a través de todo el planeta Tierra. Tal como predijo Isaías capítulo 60, versículo 2, que la oscuridad cubrirá toda la tierra entera. Y esta oscuridad, hermanos, no es física. Sabemos que es espiritual, porque esto afecta la forma de pensar y de actuar de la gente. ¿Ve? Y también en la forma que viven. Bueno, pues ahora nos surge una pregunta a todos. Si este mundo está en una oscuridad global,
¿quién tiene la culpa de la oscuridad mundial? Bueno, hermanos, algunos culpan a la política, otros a la religión, otros a la educación. Y aunque estos factores, hermanos, sí influyen, la Biblia nos revela una causa mucho más profunda y mucho más peligrosa. Miren, los invito a que me acompañen a sus Biblias de nuevo. Ahí a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Si ya lo tienen, dice: porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Así que, hermanos, ¿quiénes son estos gobernantes mundiales de esta oscuridad? Bueno, pues este no se refiere a gobernantes humanos, ¿verdad? Esto se refiere directamente a Satanás y a sus demonios, ¿verdad? Que operan en las sombras, influenciando las decisiones y las ideologías y la conducta de la humanidad entera. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios 4:4. Dice que el Dios de este sistema de cosas les ha cegado la mente. Y ese Dios, hermanos, no es Jehová. Ese Dios que es responsable de toda esta oscuridad mundial es Satanás, el diablo. Desde el jardín de Edén ha utilizado mentiras para cegar a la humanidad, ¿verdad? Exactamente como lo hizo con Eva cuando le dijo en Génesis capítulo 3 versículos 4 al 5 que no iba a morir si comiera de ese fruto. Él siembra odio, egoísmo, orgullo y mentira. Su objetivo es muy claro: alejar a las personas de Dios. Y lo ha logrado con éxito. Miren, los invito a que me acompañen de nuevo a la Biblia. Allá la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice lo siguiente: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces esto por eso explica, ¿verdad? Porque incluso hasta muchas personas buenas de corazón y sinceras no entienden la palabra o incluso hasta rechazan a Dios, ¿no es cierto? Satanás ha distorsionado completamente la imagen de Dios. Ha promovido religiones falsas por todo el mundo. Ha sembrado confusión y ha cegado espiritualmente a la mayoría de la gente. Pero hermanos, no todo está perdido. Jehová no ha dejado al mundo sin una esperanza. Nosotros podemos estar seguros de que Él ha provisto una luz, una salida. Él nos va a liberar de este mundo. Pero ahora quizás nos estemos preguntando: ¿cuándo nos va a liberar Jehová? ¿Cuándo acabará la oscuridad mundial? Hermanos, no cabe duda de que el mundo entero está en oscuridad. Pero esa oscuridad no será eterna. Fíjese, pues la palabra de Dios, ¿verdad?, nos garantiza, no nos dice, nos garantiza que este sistema de cosas pronto terminará. Jehová ha dejado muy claro en las Escrituras que Él no va a tolerar para siempre la injusticia, la maldad ni el sufrimiento, ¿verdad? Él no va a tolerar para siempre la oscuridad. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda muy claro que Dios es luz y que no hay oscuridad en Él. Eso significa que toda esta oscuridad que nos rodea no viene de Él y tiene el poder y el derecho de eliminarla por completo. Y sabemos que lo hará. Jehová ya ha denunciado públicamente las obras de las naciones, como dice Efesios capítulo 5, versículo 6, que dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. En otras palabras, hermanos, el juicio ya está muy cerca. El profeta Sofonías, bajo inspiración, describió con detalle cómo va a ser, cómo Jehová nos va a liberar de esta oscuridad.
Miren, hay que leerlo directamente de la Biblia. Ahí en Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Si ya lo tienen, dice: El gran día de Jehová está cerca y se aproxima rápidamente. El sonido del día de Jehová es amargo. Ese día hasta los guerreros gritan. Ese día es un día de furia, un día de sufrimiento y angustia, un día de tormenta y desolación, un día de oscuridad y sombras, un día de nubes y densas tinieblas, un día de toque de cuerno y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas de las esquinas. Haré que los seres humanos se angustien y ellos andarán como ciegos, porque han pecado contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo, y sus intestinos como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la furia de Jehová. El fuego de su celo consumirá toda la tierra, porque él exterminará de un modo terrible a todos los habitantes de la tierra. Ese día, hermanos, como acabamos de leer, no va a ser un ajuste de cuentas placentero, ¿verdad? Esto será una total destrucción de todo lo que promueve esta oscuridad espiritual. Jehová va a ser un mundo totalmente nuevo. ¿Cómo lo hará? Por medio del reino de su Hijo. Y sabemos, hermanos, que ese reino ya fue entronizado en los cielos y ya ha comenzado a actuar. Y muy pronto, después de los eventos predichos, como vemos en Mateo capítulo 24 o en Revelación capítulo 19, ese reino va a ser el único reino que nos traerá verdadera luz, justicia y paz duradera. Hermano, hermana, ¿acaso no le emociona pensar en esto? Ser liberados de este mundo por nuestro Dios Jehová y vivir en un mundo donde ya no haya más maldad, mentiras, sin corrupción, sin dolor. Un mundo totalmente perfecto. ¿Le gustaría vivir ahí? Entonces vamos a ver cómo usted puede abandonar la oscuridad del mundo y venir a la luz de Dios. Hermanos, al inicio hablamos del Titanic, un barco gigante que parecía estar seguro, que parecía estar estable, parecía estar fuerte, pero que en realidad se dirigía hacia el desastre. Miles confiaron tanto en ese barco que no quisieron escuchar las advertencias de que todo el barco entero se iba a hundir. Y tristemente, hermanos, sabemos cómo terminó, ¿no? Perdieron la vida. Pero otros sí tuvieron la oportunidad de usar la ayuda disponible, que sabemos que fueron los barcos salvavidas. Y fueron rescatados, salieron a la luz y vivieron. En este mundo, Jehová es el que nos está ofreciendo ese rescate. La misma profecía de Isaías capítulo 60, versículos 1 al 2, que habló de la oscuridad, también anunció la luz que haría posible nuestra liberación. Hermanos, hay que leerlo juntos, ¿qué les parece? Ahí en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 2. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 2. Si ya lo tienen, dice: Levántate, oh mujer, despide luz, porque tu luz ha venido. La gloria de Jehová brilla sobre ti. Mira, la oscuridad cubrirá la tierra y densas tinieblas a las naciones, pero sobre ti brillará Jehová, y sobre ti se verá su gloria. Hermanos, en sentido profético, esa mujer que habla aquí la Biblia es la organización celestial de Jehová, ¿verdad? Que ya empezó a brillar y a despedir su luz intensamente desde el año 1919. Y sigue haciéndolo hoy en día. Por medio de ella, hermanos, Jehová nos muestra claramente la salida de este mundo oscuro que se está hundiendo. Y fíjense, hermanos, Jehová ya nos está rescatando.
En nuestro tiempo hay un resto ungido aquí en la tierra y un cuerpo gobernante que actúa como el esclavo fiel y prudente, ¿verdad? Ellos nos proveen alimento espiritual. Cuando aceptamos estudiar la Biblia, hermanos, asistir a las reuniones y aplicar lo que estamos aprendiendo, es como si nosotros estuviéramos en el Titanic. Oímos que nos hemos estrellado contra un hielo gigante, ¿verdad? Un iceberg, y nos fuéramos hacia los botes salvavidas y dejáramos atrás lo que ya muy pronto se va a hundir. Jesús nos dijo muy claro en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, que sus discípulos son la luz del mundo. Cada vez que nosotros predicamos, es como si nosotros estuviéramos gritándole a la gente del barco: vengan, aquí está la salida. Jehová los quiere salvar. Ahora, ¿cómo se sale del barco y vamos hacia la luz? Ahí Jesús nos explica claramente en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, que uno tiene que decidir si ama a la luz o a la oscuridad. Miren, los invito a que me acompañen precisamente ahí a leer Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Si ya lo tienen, dice: esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí Jesús lo deja muy claro, ¿no es cierto? La persona tiene que venir a la luz, y venir y amar la luz significan 4 cosas, ¿verdad? Hay que empezar con la primera: aceptar la guía de la Biblia. Y esto es como si dejáramos que la luz ilumine nuestras decisiones. 2, asistir a nuestras reuniones. Estas son como las rutas de evacuación que nos enseñan por dónde escapar de este barco gigante. 3, abandonar obras de oscuridad, pues sabemos que no podemos cargar nuestro bote con pecado, es decir, con oscuridad, y esperar que nuestro bote siga flotando, ahí como nos dice Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11. Y 4, proclamar el nombre de Jehová. Y esto es como si nosotros estuviéramos ayudando a los otros pasajeros a salir del Titanic, ¿no es cierto? Y sabemos, hermanos, que nuestra liberación empieza ahora. Algunos piensan que Jehová nos liberará solo en el futuro, ¿verdad? Y en el nuevo mundo. Pero eso, hermanos, no es cierto. Ya nos está liberando hoy. Cada vez que nosotros rechazamos una tentación, dejamos un mal hábito o cambiamos nuestra forma de pensar para alinearla más con la de Jehová, es como si diéramos un paso más hacia los botes salvavidas. Y Jehová nos deja muy claro que no nos va a dejar solos en ese proceso. Su organización nos apoya, nos cuida y siempre nos recuerda que la meta es vivir en la luz para siempre. Fíjense lo que dice Jehová ahí en Isaías capítulo 60, versículos 22, que los invito a leer. Isaías capítulo 60, versículo 22. Si ya lo tienen, dice: el pequeño llegará a ser 1000 y el insignificante una nación poderosa. Yo, Jehová, lo aceleraré a su tiempo. Imaginémonos por un poco, hermanos, lo que pasó la noche que se hundió el Titanic. El agua estaba helada, ¿verdad? Congelada completamente. El barco, no sé si han visto la película, pero se estaba inclinando. Las luces apagándose, gente gritando, y de pronto alguien se le acerca y le dice: venga, el bote está listo, lo llevaré a salvo.
Esa es la oferta, hermanos, que Jehová Dios nos está ofreciendo. Pero tenemos nosotros que levantarnos, dejar todo lo que nos ata al barco y subir al bote antes de que sea demasiado tarde. Ahora, quizás nos estemos preguntando, ¿qué va a significar para mí ser liberado de este mundo? Pues mire, eso es lo que significará para usted ser liberado de la oscuridad. Hermanos, hemos visto que este mundo está en oscuridad y que Jehová ya nos está mostrando la salida. Pero ¿qué significará para usted y a mí ser liberados de la oscuridad? Bueno, hermanos, la Biblia nos promete que este mundo oscuro pronto enfrentará una gran tribulación, ahí como nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 21. También la Biblia promete que durante la gran tribulación Jehová nos va a proteger porque somos su pueblo, ahí como nos dice Salmo capítulo 91, versículos 14 al 15. Cuando la oscuridad desaparezca, hermanos, Isaías capítulo 60, versículos 18 al 20, describe un mundo sin llanto, sin dolor y sin opresión. Hermanos, hoy vivimos en un Titanic moderno, un mundo que muchos consideran seguro y estable, pero que la Biblia nos advierte que ya muy pronto se va a hundir. Y la única manera para sobrevivir es estar ya en el bote salvavidas que Jehová ya nos ha preparado. Y ese bote es su luz, su verdad, su organización, que siempre nos cuidan y siempre nos guían. Esa liberación de hoy es como cuando nosotros dejamos atrás una vida que no le alegraba a Jehová, ¿verdad? Cuando aprendemos a pensar y actuar como Él quiere. Y también cuando sentimos paz en el corazón, porque sabemos que estamos bajo la protección de Dios. Y cuando Jehová complete nuestra liberación, nunca más vamos a volver a la oscuridad. Imagínese esto: nada que temer, ninguna injusticia, ninguna mentira, solo luz, paz y amor para siempre. Hermanos, no hay un mayor honor que dejar que nuestro Dios Jehová nos libere de este barco que ya muy pronto se va a hundir y nos lleve a la orilla segura de la vida eterna. Y recordar que ya muy pronto, cuando la luz de Jehová ilumine toda la tierra, nosotros vamos a poder decir, alegres, Jehová nos ha liberado y vamos a vivir en su luz para siempre. Le damos las gracias primeramente a Jehová, hermanos, y a usted, hermano González, va por su disertación, va, y los recordatorios que nos dio, ¿verdad? Mediante su palabra, la Biblia, de que muy pronto vamos a ser liberados de este mundo de oscuridad. Le agradecemos mucho, hermanos, su discurso y el haber asistido aquí con nosotros, ¿verdad? Nos gustaría otra ocasión tenerlo nuevamente con nosotros. Amigos, ¿qué les parece si seguimos beneficiándonos de